¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿cómo andamos? Ya te veo con Sí, mucha sí, fuerza. estamos. Bueno, prepárate porque Principio de año, estamos viene medio complicado recién esto. empezando. Viene medio complicado porque Francisco denunció 15 enfermedades de la curia romana y pidió una profunda autocrítica. Así vamos a hablar de las 15 cosas que el Papa entiende que está, de las cuales entiende el Papa que está enferma la curia. O sea, la locura, ustedes en general. La curia romana, la curia es Vaticana. No metas a todos en la misma Bueno, bolsa. pero me parece que sirve algo. ¿No? Bueno, a todos nos Algo. sirve, todos tendremos alguno de esos Algo defectos, sirve. sin duda. Vamos a ver. Es Son una 15. invitación a la conversión. Eso lo dijo dentro, ya no hace bastante, dentro del marco de la Cuaresma, ¿no? Exactamente. Pero vamos a repasar el catálogo de la patología del Vaticano según Bergoglio, obviamente. Enfermedad 1. Sentirse indispensable. La sufren quienes se creen inmortales, inmunes y superiores. Esto pasa, creo yo, sobre todo en Yo, si querés, para hacerlo más entretenido, te puedo decir de cada una de esas cosas, cuáles fueron las que él fue padeciendo. Dale. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, yo creo que eso es fruto de la experiencia de tantos años de peregrinar a Roma. Sí que él soportó su enfermedad y ahora se curó de su No, propia... él soportó cada vez que iba a Roma estas cosas. Claro. ¿Entendés? Cada vez que iba a Roma se Qué encontraba bueno con está esto. eso. Él se encontraba con esto. Exactamente. Se encontraba bueno con esto. personas que, por ejemplo, en la designación del rector de la UCA, que el padre Tucho Fernández, que durante... Tucho está trabajando ahora en la cíclica de Medio Está Ambiente. trabajando en la encíclica, Pero con un dicen, cargo que está importante, trabajando en la encíclica de Medio Ambiente y bueno, Que va a ser el él Papa. lo quería como rector de la Universidad Católica y la realidad es que, digamos, permanentemente en el Dicasterio para la Educación Católica nunca le, digamos, es una prerrogativa en definitiva del gran canciller de la universidad nombrar al rector. Pero como no les caía bien en ese momento Bergoglio, digamos, le dilataron el nombramiento y lo tuvieron un montón de tiempo esperando. Entonces, esto de personas que se sienten como superiores o que, bueno, no escuchan siquiera al obispo que tiene de titular la diócesis y que es gran canciller de una universidad y que dice yo quiero de rector. Además lo había designado a la conferencia episcopal. Exactamente. Y bueno, y sin embargo, eso se dilató, hasta que al final, después, probablemente lo hizo arzobispo. Después como Jesuita tomó revancha, ¿no? Exactamente. Una buena revancha lo nombró arzobispo, ni más ni menos. Arzobispo. Segundo, exceso de actividad. Es favorecer el estrés y la agitación sin respetar el reposo. Bueno, un buen ejemplo de esto, ¿sabes qué es el retiro de los retiros en la curia? En la curia, los retiros espirituales eran unas charlitas que había de mañana y una a lo mejor a la tarde, donde se interrumpía la actividad de la oficina, iban a escuchar la charla y después volvían a la vida cotidiana. Y el Papa esto lo cortó. Como buen jesuita, amigo de los retiros espirituales, de los ejercicios, sabiendo que en realidad las personas necesitamos un tiempo para reflexionar y para pensar, bueno, se los sube a un colectivo a todos, se los lleva a una casa de retiro, un monasterio lejano, y hacen 3, 4, 5 días de silencio donde escuchan al predicador y por lo tanto tienen tiempo para estar con Dios. Y a veces lo que nos pasa, nos puede pasar a todos los curas, que el exceso de actividad, la demanda de la gente y demás, nos puede hacer olvidar de lo esencial, ¿no? Sin ¿Por qué estamos haciendo? Sin iPhone, sin iPhone, sin nada. Sin nada y solamente con una conexión con Dios, que es la que importa, donde vos estás a solas con el Señor, escuchando lo que dice el predicador y, en todo caso, retomando la esencia de tu vida, y eso te hace sentir también que no solamente no sos inmortal, sos una persona, digamos, tenés defectos, los estás mirando, tratás de recomponerlos, ¿no? Muy bien, clarito, me encanta digamos, ámbito que tomaste, es una puesta en de lo contexto. que él de alguna forma sufrió cuando iba como cardenal del Vaticano, ¿no? Tercero, la petrificación mental, consiste en esconderse tras los papeles y perder la sensibilidad. Y bueno, porque muchas veces eso lo hemos padecido los curas del mundo entero, ¿no? Que en general, por ejemplo, gente que tenía como la práctica de ir a denunciar a Roma todo, no le gustaba, no sé, alguna afirmación de un sacerdote, entonces iba y denunciaba a Roma. Entonces en Roma un señor que estaba sentado en un escritorio que no tenía ni idea de la vida de ese cura, mandaba un apercibimiento. A ver, digamos, hay teólogos que daban clases que hasta han tenido que ir a Roma como si fuera el Santo Oficio a explicar por qué tal o cual afirmación, como una especie de cadena mental, ¿no? Yo siempre digo que a veces Roma funcionaba como una especie de AFIP religiosa, en donde vos te estaban mirando
absolutamente que no, digamos, a ver, está bien como un servicio para alentarte en tu vida pastoral, pero no como una, digamos, una actitud de fiscalización permanente acerca de cómo es la doctrina, ¿no? Cuando en realidad uno es responsable ante Dios de lo que de lo que enseña, aunque la Iglesia, por supuesto, sea la última en juzgar, pero bueno, nada, digo, con buena voluntad, somos curas porque queremos, se supone que nadie enseña nada que vaya, o trata de no enseñar nada que vaya en contra de los fundamentos, por ahí son matices lo que... Yo me imagino cuántas veces lo habrían llamado a Bergoglio si lo que ha dicho en este pontificio de 2 años lo llamaban sí, a Ajá. ver, lo llamaban mucho más que nada por lo que no decía, más que por lo que decía, ¿no? Es decir, y silencios, por ejemplo, no es lo suficientemente duro con el tema del aborto, no es lo suficientemente duro con el tema del matrimonio igualitario. Permanentemente el ala más conservadora de la curia romana y algunos obispos argentinos lo acusaban de, digamos, ser un hombre blando y demasiado concesivo, cosa que uno ahora ve y es lo que ha puesto en el tapete, la doctrina de la misericordia, la posibilidad de escuchar, de perdonar y de ser comprensivo, ¿no? Exactamente. La excesiva planificación, crítica cuarta enfermedad, digamos. A él le gusta mucho, digamos, esto de dejarse guiar por el espíritu y no sentir que la Iglesia es como una empresa, ¿no? Muchas veces lo dice, una empresa caritativa, la Iglesia no es una gran ONG, y a veces podemos caer en este riesgo de planificar excesivamente, tener hasta el último detalle, bueno, qué gran plan pastoral vamos a hacer. El Papa en este sentido, el otro día en una entrevista que le dio a Elisabetta Piqué, Monseñor Gershwin, que es el secretario de Benedicto XVI y actualmente el prefecto de la Casa Pontificia, que le toca programar muchas de las actividades protocolares del Papa, hablaba de justamente el elemento sorpresa que tiene Jorge Bergoglio. O sea, él se nota que, a ver, va a tal lugar y de repente, por supuesto que ya lo tenía pensado, pero le pide al chofer que digamos, corra unas cuadras y baja y visita un barrio, por ejemplo. Algo que, digamos, saca a todo el mundo del protocolo, de la formalidad, no está la custodia, cómo hacemos, cómo es, la gente no sabe, no le avisaron, el cura no estaba. ¿Viste? Bueno, es una especie de crítica a todo aquello que rechazan la novedad, digamos. Sí, o que de repente él siente como una inspiración y bueno, lo trata de hacerlo, ¿no? No es que está tan atado a lo que ya estaba agendado, planificado, como que él siempre, digamos, tenía un espacio dentro de su día para lo no. Es verdad que cuando uno tiene, viste, el día como demasiado planificado, sí, te aparecen las cosas que no piden permiso, digamos, y mucho más en la vida de un cura, cuando se muere alguien, cuando se enferma alguien, no te piden que ir a ver a un enfermo, lo que fuere. Si vos tenés el día, digamos, hora por hora todo completo, no tenés dónde meterlo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que a eso se refiere él, a la excesiva planificación que no deja lugar a que el espíritu espontáneamente obre y, digamos, nos cambie un poquito los esquemas y las estructuras. Quinta, la mala coordinación, es el carecer de espíritu de equipo. Y muchas veces todos estos organismos de la Curia Vaticana trabajan cada uno por su cuenta, ¿no? Y a veces les falta esta coordinación que hace que las cosas se vuelvan, que a lo mejor haya 2 o 3 organismos haciendo exactamente lo mismo, porque ni siquiera se sentaron a conversar sobre qué hace cada uno, cuál es su área de competencia, ¿no? El Alzheimer espiritual, es el olvido de la palabra de Dios y del sentido de la vida. Sexto. Sí, creo que eso tiene que ver mucho con el funcionarato, algo que él critica permanentemente, ¿no? Muchas veces hay, por ejemplo, sobre todo gente que llegaba a Roma a estudiar o que la mandaban de países muy pobres y obviamente después de haber probado, digamos, de estar en un lugar con ciertos confort, bueno, obviamente Roma es una ciudad muy linda para vivir y demás, bueno, no querer haber como perdido de vista que su vocación primaria, lo que lo llevó a ser sacerdotes, era justamente hacer lo que Dios quisiera, tener cierta disponibilidad y bueno, muchos casos de gente que estaba en Roma que no quería volverse, a las cuales Francisco los convocó, les entregó un evangelio, una cruz y los despachó de vuelta a sus diócesis de origen, ¿no? Que vayan a trabajar. Que andaba dando vueltas con una vida cómoda de funcionario sin destino, ¿no? La esquizofrenia asistencial, cuando la burocracia ahoga la realidad de la persona concreta. Sí, bueno, viste como, digamos, eso es un tema complejo, porque uno trata de organizar la caridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, una parroquia que tiene Cáritas trata de poner un horario,
Pero bueno, también hay veces que la emergencia te llama a la puerta y bueno, no podés decirle a la persona, bueno, venga Caritas que es el martes, tenés que atenderla en el momento, ¿no? Entonces como que si uno no tiene una cierta plasticidad para estar dispuesto o disponible a lo que la vida te presente o a lo que Dios te mande, y suele generar esta esquizofrenia de decir, bueno, todo está reglamentado, todo tiene horarios, hasta las cosas buenas, sí. Hay un momento para poder hacerlas y no antes o después, ¿no? El chimenterío y la cizaña. Eso es una cosa que él sufrió muchísimo. Vamos a hablar del programa que viene sobre estas cosas, ¿no? Porque acá, bueno, digamos, un amigo mío decía que en la Argentina la guillotina corre horizontal, ¿no? No, corre horizontal significa que cuando alguien levanta un poquito la cabeza, en general se la cortan. Claro. Y obviamente, en la medida que él empezó como a descollar o a hacer, sobre todo hay que tener presente la circunstancia de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, cuando él era vicerrelator del Sínodo de Obispos, y el cardenal Egan, que era el relator, tiene que viajar a Nueva York para ese momento. Y bueno, queda él como vicerrelator al mando, que la verdad no lo conocían mucho, y hace un gran trabajo de síntesis y de exposición de lo que habían dicho sus hermanos obispos a lo largo del día. Obviamente, digamos, que una figura que en cierto sentido para alguna ala conservadora de la curia era polémica, bueno, obviamente enseguida empiezan las detracciones, ¿no? Ojo con este tipo, mira allá, y después era una persona que le pegaban por todos lados, porque históricamente, también dentro de la compañía, por cosas que hizo, dentro de la Compañía de Jesús, bueno, tuvo todo un sector que lo admiraba, que lo seguía, que digamos, era como bergogliano, si se quiere, y después otro sector que la verdad no le perdonó nunca cosas que hizo, como el traspaso de la Universidad de El Salvador, y que en cuanto pudo, tuvo la capacidad y el poder, bueno, lo fueron como segregando cada vez más a un rincón, ¿no? Quiero aclarar que el tema de la Universidad de El Salvador hizo lo que tenía que hacer y cumplió lo que le obligaron a cumplir, que era un mandato de Ruppel, jesuita. Del general que estaba en Roma. Jesuita. Sí. Pero de todas maneras, bueno, siempre cuando vos sos el ejecutor de alguna cosa, claro, te cobran la boleta. Sin ningún tipo Pero me parece que este ambiente de detracciones es algo que él ha sufrido desde siempre, la calumnia, la cosa dicha por atrás. Esto es una radiografía de Jorge Bergoglio. Cuando está diciendo las 15 enfermedades, es la que él sufrió de los demás. Concretamente. Sí, concretamente, sí, cosas que en la vida a él le han hecho, digamos, le han provocado dolor, ¿no? Claro. Y en Roma, bueno, sin duda, todo este clima de pasillesco, ¿viste? De corte, como él la definió la última corte de Europa. A mí me hizo mucha gracia ese comentario, porque una cosa que yo le decía cuando iba a Roma, decía, mira, la verdad que me parece, todo este ambiente me parece tan, a uno que es, a ver, yo del medio social del que provengo, digamos, hay ciertas costumbres y digamos, más formales. No, más formales, si querés. Bueno, o sea, que a mí no me resulta formal lo damos circense, de alguna forma. No me resulta tan como extemporáneo, ¿no? Pero la verdad que era una cosa, digamos, que realmente era de corte. Vos decís, era una corte europea, digamos, y ni siquiera yo creo que las cortes europeas son así hoy en día, ¿no? Y personajes que no eran nada y se sentían, viste, con su fajita de colorada y con su sotana de monseñor, como si fueran, no sé, una primadona de la ópera, no sé, viste, como decís, flaco, sos cura, o sea, no entiendo cómo funciona tu psicología. Entonces, pero bueno, todo eso amparado por siglos de tradición de una corte pontificia que si bien por supuesto Pablo VI la abolió, me parece que en la mentalidad de muchos siguió existiendo. De hecho, digamos, los cardenales eran los famosos príncipes de la Iglesia, ¿no? El divinizar a los jefes, esto deviene lo anterior, ¿no? Consiste en ser víctima del oportunismo y no pensar en dar. Divinizar a los jefes. Bueno, a ver, yo creo que en eso es la persona que es obsecuente para hacer carrera, ¿no? Como que no es capaz de criticar al que tiene delante, que yo siempre pensé, aún en carne propia y aún con él, que la crítica era un servicio, digamos que no hay peor mal para una persona que manda que rodearse de obsecuentes que le dicen que está todo bien, ¿no? Entonces, me parece que en eso hay que tener cierta objetividad para marcar errores también, ¿no? Porque obviamente todos los cometemos, pero de alguna manera cuando vos tenés un área específica de trabajo y en algo entendés un poquitito más, bueno, te animás, tenés que animarte por amor a la verdad y por amor al evangelio que servís, a poder decir a la persona que te manda, mirá que esto no
No, me parece que no es así. Y él lo valoraba bastante, ¿eh? Si bien por supuesto a veces le molestaba, pero yo creo que con el tiempo, a veces digamos, a los días, te decía, bueno, te agradezco esto, digamos, sí, me di cuenta que no era lo correcto, que no estaba bien, o que por ahí había otro enfoque que yo no había contemplado. Entonces está bueno eso. Indiferencia hacia los demás. Y bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Me parece que es consecuencia de este Alzheimer espiritual. Cuando vos estás cerrado en vos mismo, en tu propio puestito, en lo que supiste conseguir, te volvés un tipo indiferente. Digamos, ya llegaste, ya no necesitas de los demás. Estoy oyendo algo que me produce gracia, ¿no? Porque indudablemente es una manifestación de todas las cosas que le pasaban hasta en lo personal, y no era solamente de una enfermedad de los demás que le repercutió a él, ahora incluso de su misma situación, de su misma realidad. La cara fúnebre. Y realmente Jorge Bergoglio, no importa la antigüedad que tenemos de conocimiento, ya lo hemos hablado tantas veces, y como ahora son todos vaticanistas, son todos teólogos, toman el té con vasita con Bergoglio, todos, no vamos a entrar en esa alternativa. Pero sí es verdad que tenía cara fúnebre. Esto se lo dijo incluso Poli en una reunión de obispos, cuando llegó al Vaticano ya el Papa. Le dijo, ¿qué te pasa ahora que tenías una cara fúnebre terrible antes? Y él le dijo, me iluminó el Espíritu Santo. Pero esto es interesante, la cara fúnebre, esto tiene que ver en toda actividad, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, lo que transmitís con tu cara, ¿no? La esperanza que tenés o no, y eso te lo dice tu cara, tu gesto, tus ojos. Y a veces el agobio, ¿no? Yo creo que en Buenos Aires él tenía mucho agobio. A ver, él no tenía cara fúnebre cuando vos ves las fotos o lo acompañabas, por ejemplo, a los santuarios, a lugares de gran expresión popular, que tenían contacto con la gente y eso, siempre está sonriente, como ahora pasa en Roma cuando uno ve las fotos en la audiencia general o lo que fuera, ¿no? Y después, poco a poco, me parece que va recuperando su cara, digamos, normal. Ya no es, digamos, uno ve las fotos de hoy en día en el diario, ya no son las caras sonrientes. Ni un extremo ni el otro. No, ni cara fúnebre ni cara de alegría. Pero, a ver, vivió como una especie de shock de alegría cuando asumió como papa. Y hoy en día la pesadez de los problemas del mundo, la angustia de la gente y la cantidad de problemas que tiene que tratar, obviamente, le tornan la expresión un poquito más seria, ¿no? Tenemos algunos minutos, pero vamos a terminar con las 15 enfermedades. Vamos a terminar porque quiero completarlas todas, absolutamente todas. Acumular bienes materiales, este es un tema, ¿no? Acumular bienes materiales. No está mal acumular, a la medida que vos tengas un espíritu también solidario para con los que necesitan. Este es un poco el tema. Sí, a ver, ahí hay un tema que tiene que ver también con lo que él es como religioso, ¿no? Pero yo creo que bueno, a la Iglesia se debe una reflexión profunda sobre sus posesiones comunitarias también, ¿no? Porque, a ver, siempre ha existido en los curas del clero que no hacemos voto de pobreza, nosotros no hacemos voto de pobreza, y en general, si recibimos patrimonios familiares, los podemos conservar y administrar, ¿no? Y me parece que en eso Dios a todos nos pide una cuenta de cómo uno administra y qué hace con su dinero. Pero en el caso de la vida religiosa, en general ellos no tienen bienes personales y los tienen comunitarios. Es decir, el religioso no cobra, o si cobra un sueldo va a parar a la congregación, si recibe una herencia va a parar a la congregación. Pero bueno, con el paso de los siglos las congregaciones también engordaron bastante su patrimonio. En general tienen una disponibilidad enorme en propiedades, en edificios, lo mismo le pasa a la Santa Sede, ¿no? Entonces, hay veces que uno ve, no sé, en caso de congregaciones de religiosos o de religiosas que recibieron, digamos, o fueron construyendo, no sé, por ejemplo, colegios. Y esos colegios se hicieron con el aporte de las cuotas de los padres, hasta con donaciones, incluso de terrenos, como fue el caso del Sagrado Corazón, en un colegio muy conocido que ocupaba las calles Juncal, Callao y Riobamba, a la vuelta de donde tengo la sede, y era prácticamente media manzana. Y las religiosas, cuando vino el Concilio Vaticano II, dijeron, bueno, nosotros queremos ser pobres y bueno, seguir educando niñas ricas y demás. Y yo creo que bueno, Dios les concedió el deseo, porque cuando ellas pusieron en venta el convento, el colegio, perdón, un edificio además emblemático de Buenos Aires que se echó abajo en la época que había muy poco respeto al patrimonio. Vendieron para hacer 2 torres, hay 2 torres hoy en día. ¿Y la plata de esa venta qué pasó?
Bueno, y la plata de esa venta se la cobró la familia, porque era una donación con cargo. O sea, las monjas querían, ¿entendés? Le devolvieron a la familia claro, que le devolvieron a la familia lo que la familia había donado. O sea, está bien, pero me refiero, pero no es porque no lo hicieron por propia voluntad. Ellas querían quedarse con la plata. De ellos. Y la familia, diciendo, claro, o sea, yo ¿no? digo, ¿cuántas veces que hay, no sé, colegios de monjas o monjas que, no sé, van quedando pocas o lo que fuera y terminan haciendo como un negocio inmobiliario con una propiedad que en realidad no es que la pagaron los propios frailes que están adentro, son siglos de acumulación de un bien que en todo caso debería, digamos, son bienes que son para, a ver, la iglesia tiene bienes, pero son para el uso, para el uso público. Comunitario. Entonces, bueno, me parece que hay un temita ahí, digamos, yo era un tema que también hablaba bastante con el cardenal, porque a mí cuando escuchaba casos como ese me espantaba bastante, ¿no? Más de una normativa en la Ciudad de Buenos Aires ha parado, digamos, este tipo de negocio. En el Colegio La Salle también se iba a levantar una torre con un hotel. Y es verdad que a veces es muy costoso mantener edificios, no hay más remedio que resignar una parte para poder, pero hay como que, bueno, no sé, es un tema complicado. Sí, a veces por el presupuesto no lo pueden mantener. No, por eso, hay veces que no hay más remedio que hacer una cosa así, porque en definitiva no te da, o si querés cobrar una cuota razonable, no podés mantener un edificio que, digamos, ya el solo mantenimiento. Entonces, por eso digo que no es como, son temas difíciles, ¿no? Esta de la acumulación de bienes. Bueno, la Iglesia y la Santa Sede, sobre todo, que es la que maneja el Papa, tiene un acervo patrimonial enorme. Claro. Entonces, está bien, el Papa usará esos bienes para mantener la curia y para beneficencia o lo que fuera, pero bueno, ahora él está intentando transparentar todo esto y me parece que con el banco, ¿no? Lior, todo de orden religioso. Sí. Integrar círculos cerrados, esto como enfermedad, integrar círculos cerrados. Y es esta pertenencia que a veces se vuelve media sectaria, ¿no? Donde, digamos, esta cierta tipificación, que a veces es una mirada desde afuera, que es los de derecha, los de izquierda, los de no sé qué, los de centro, o los partidarios de... Y en realidad, bueno, eso es tan viejo como el texto de San Pablo, cuando algunos dicen, este es de Pablo, este es de Apolo, de Cefas, acaso a lo mejor uno te bautizó, el otro hizo crecer tu fe, digamos, la tarea en la iglesia siempre es comunitaria, es un esfuerzo de muchos, ¿no? Y a veces pasa también con un párroco que llega y bueno, una comunidad construyó con un determinado cura durante años una comunidad, un estilo de comunidad, y al cura que llega no le gusta y bueno, destruye esa obra comunitaria y quiere empezar todo de cero, como a veces pasa en la política, ¿no? Como esta cosa fundacional que tenemos los argentinos. Sí, no se respeta la política de Estado, digamos, con una continuación. Una cierta continuidad, es decir, bueno, habrán cosas que te gustarán, otras que te gustan menos, pero en definitiva creo que es está bueno sembrar sobre lo que ya está construido anteriormente, ¿no? Y bueno, a veces en la curia puede pasar lo mismo, es decir, que cada uno se sienta, bueno, y también puede pasar el otro riesgo que es, bueno, esto toda la vida se hizo así y yo no voy a cambiar. Bueno, los tiempos cambian, las circunstancias cambian los papas. Y bueno, eso también hay que saber adaptarse. La última, la enfermedad del exhibicionismo y la mundanidad. Y bueno, uno a veces tiene esa tentación, ¿no? De exhibirse demasiado, aparecer, verse, es una tentación grande, ¿no? Verse demasiado en el diario, leerse, ¿no? Si no sabes equilibrar, sí, un cierto narcisismo, o sea, ¿dónde está el límite? Es una cosa que yo, digamos, he tratado de trabajar aún en lo personal. ¿Dónde está el límite, digamos, y la rectificación de tu propia intención, si lo que haces, o el intento de aparecer, o el intento de escribir, o lo que fuera, o de hacer un programa de televisión como que no sé, hace tantos años que hacemos, uno lo hace realmente porque quiere difundir el Evangelio, lo hace por un propio, digamos, narcisismo personal, ¿no? Entonces, como ese riesgo está siempre. Pero bueno, el paso de los años te van dando que bueno, digamos, uno se mantuvo, que es tan difícil, ¿no? Digamos, como una figura pública durante todos estos años, atravesando por distintas circunstancias del país y más o menos habiendo mantenido una postura, digamos, que digamos, trata de distanciarse justamente de esto, ¿no? De exhibicionismo o de exitismo personal, digamos, ¿no? Que a veces es fácil comprarse la cucarda y colgársela en el pecho. O creerse la careta, ¿no? Creérsela. Bueno, Guillermo, creo que hemos agotado los 15 tópicos que trataba el Papa, como puntualmente las enfermedades de la curia, ¿no? Y que me encantó, la verdad yo no lo había pensado, yo digo,
él está analizando lo que cree que está mal objetivamente, pero lo hizo de su subjetividad más íntima, o sea, lo que a él le pasó, lo que él lo lastimó, lo que incluso él mismo le pasó con su cara, por ejemplo, fúnebre, ¿no? Porque él, en todo el resto de las cosas que dicen, yo sí digo, él nunca fue autor de eso, o sea, nunca tuvo una soberbia de relación, ¿no? Nunca tuvo, por lo menos en la relación que hemos tenido nosotros, no le he encontrado esa beta, pero sí que tenía su cara como que estaba preocupado permanentemente, ¿no? Y él lanza esto como una enfermedad, ¿no? O sea, porque de alguna manera pues sin quita duda que esperanza, también en ¿no? eso hay autocrítica, ¿no? Cuando, o sea, a veces la gente piensa que solamente él lo dice para los demás y bueno, seguro que van a haber sido cosas que él también meditó de su propia vida. Y lo más curioso de todo es que se la dice a los mismos personajes que le hicieron estas cosas, porque él no cambió a la gente de la curia. La gente de la curia son los mismos. Claro, es la administración pública del Vaticano. Exacto, son exactamente los Burocracia mismos. vaticana. Hubo muy pocos cambios, como el secretario de Estado, por ejemplo, que es Monseñor Parolín, pero después el resto de la estructura está prácticamente Lo dejó igual. para castigarlo. No sé si para castigarlos. A mí me digo, parece una que él forma está que practicando una política evangélica de conversión. Porque cuando él se los lleva de retiro y les habla, le pone un predicador que les hable, les señala los errores o lo que fuera, me parece que les está dando esta oportunidad de decir, bueno, yo los podría cambiar, porque todos saben perfectamente que él los podría cambiar. Yo apunto a que en realidad el cambio sea interior, no que sea un cambio meramente de maquillaje de afuera, de traer otras personas que no... Bueno, ustedes ya tienen una trayectoria, saben cómo se hacen las cosas. ¿Pueden mejorar? Digamos, me parece que de cara a una conversión es algo que todo cristiano se tiene que preguntar y por lo tanto me parece una alternativa interesante. No pretender cambiar la gente, sino que cambie la gente. Las 15 enfermedades de la curia, yo insisto, no solamente son para la curia vaticana, también son para todos los curas del mundo, incluso los argentinos. Léanlas bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a mandar a imprimir esto en un cuadrito y les voy a mandar a todas las parroquias del país. ¿Te parece buena idea? A los sindicatos. Gracias. Sí, también a los sindicatos, sí.